averiguar y emplear características de diseño que debe tener una revista digital y luego elaborar nuestros parámetros de usabilidad del sitio web. Eso fue en la parte de la investigación. Luego ya para la parte de la elaboración fue seleccionar artículos sobre temas de comunicación, arte y cultura popular que tengan un enfoque interpretativo. Además de eso, redactar los artículos periodísticos con enfoque interpretativo. Después crear todos los recursos gráficos, utilizar una revista, esto era foto, todo lo relacionado con la parte gráfica. Después desarrollar el sitio web y por último evaluar la revista a través de dos grupos focales realizados a estudiantes de la especialidad de prensa escrita de nuestra facultad y al final inventariar la cantidad de visitantes del sitio web que tuvo el sitio web. Bueno, justificación. Esta parte pues explicamos por qué de verdad decidimos hacer el track. Con esta revista esperamos colaborar sobre todo en la disminución del vacío de medios meramente digitales que hay en nuestro país. Nosotros decidimos pues, escoger esta revista, escoger este tipo de productos creativos sobre todo porque vimos que había una gran demanda, ¿verdad? Hacia este tipo de medios. Tratamos de salirnos un poco de lo que usualmente ocurre, que es que se hace un medio escrito, impreso y luego se pasa a digital. Entonces lo que nosotros intentamos hacer fue hacer algo totalmente digital desde el principio y planificando de un inicio todo, ¿verdad?, lo que implica una versión digital, pues, o sea, todos los contratiempos, todas las particularidades pues, que implica un medio totalmente digital. Para poder entender nuestro producto creativo creo que tenemos que conocer un poquito acerca del periodismo interpretativo y digital, que, bueno, nosotros descubrimos que estos dos tipos de periodismo, aunque no están separados, pues, o sea, pueden ir juntos obviamente, tienen una conexión bastante fuerte. La democracia de la red permite a cualquier usuario, ¿verdad?, opinar, narrar, expresarse de la manera que él quiera. Y esto a veces puede ser considerado periodismo noticioso, por otras personas puede no ser considerado de otra manera. Pero la información encontrada siempre, al fin de cuentas, no importa de dónde provenga quién ha escrito, la formalidad o la informalidad con la que está escrita, siempre va a ser un registro histórico para años que vengan. Bueno, la integración entre los distintos temas en el periodismo digital permite un mar de aspectos nuevos que se pueden abordar. O sea que nosotros ahora con este nuevo tipo de periodismo se pueden tomar dos ideas o dos temas totalmente que no se relacionaban antes y unirlo y se puede crear algo nuevo, pues, o sea, integrar temas que no existían antes integrados. Además de esto no solamente ocurre con los temas, ocurre también con las personas. Las personas se agrupan no solamente por los lugares geográficos donde están ubicados o por intereses de el mismo sexo o porque tienen la misma edad o porque tienen la misma religión, sino por intereses y puntos de vista críticos. Y en este caso ningún tema queda fuera. Ejemplos de estas publicaciones que abordan temas a partir de intereses y puntos de vista críticos cada vez más específicos son, bueno, imagino que algunos de ustedes conocen algunas de estas revistas. Wired, que es una revista de tecnología, que habla de tecnología en general, pero en realidad sí se especifica en un tema, pues. Ads, que es una revista de fútbol español totalmente madridista. Guerrilla Girls, que es una revista feminista de arte. Y Mac Addict, por ejemplo, que es una revista de usuarios de Macintosh. Tal vez podemos ver algún ejemplo. Por ejemplo, de Maxim, que es una revista sexista para hombres. Aquí podemos ver el ejemplo de lo que es pues, un tema, que un medio utilice un tema o un grupo de personas específico para poder desarrollarse. Esta versión está en inglés, pero la versión en español es la que hace Televisa. Impresa. Pues, pero tiene la misma línea editorial, es como, y la misma idea de los gráficos, pues. O sea, muchas personas les molesta este medio, pero simplemente cumple su función, porque una revista sexista para hombres. Bueno, además, bueno, ya les mencioné las otras revistas, también Guerrilla Girls, por ejemplo, que es como lo contrario, o sea, no se puede
decir que es una revista sexista para mujeres, pero es una revista feminista de arte, pues que es otra cosa, pues, es algo súper específico también. Y bueno, está MacAddict, por ejemplo, que es solamente para fanáticos de Macintosh, solamente para eso. Y bueno, está ads.com, que esa es la más específica de todos estos ejemplos que hemos puesto, porque es para fanáticos de Real Madrid solamente. Entonces eso es como bastante específico. La conexión es todo con esto. Solamente para que vean los ejemplos, entonces, eso es más o menos. Ahora, vamos a hablarles un poco acerca del desarrollo del producto creativo, todo el proceso para poderlo crear. Desde el principio teníamos un mercado meta, que eran personas menores de 55 años, que consuman medios en línea de periódicos, revistas, sitios de entretenimiento, foros, publicaciones de arte, y que tuvieran un poco de tiempo para leer también, o sea, que no fueran personas que acceden a internet desde un cibercafé, porque usualmente esas personas no tienen mucho tiempo para sentarse a leer en línea, o no les interesa, pues también llegan a chequear correo electrónico rápido y bueno. Entonces nuestro mercado meta fue ese grupo de 55 años, menores de 55 años, perdón, y que consuman medios periódicos. En cuanto al nombre de la revista y las secciones, bueno, el nombre lo elegimos sobre todo porque es un nombre corto, que la gente puede recordar muy fácilmente y que implica también como una especie de interrupción a algo, o sea, significa interrupción, poner una pausa, cortar algo, atracar, saltar. Y esto, pues, nuestra idea con poner este nombre fue más que todo como irrumpir dentro de ese mercado que en realidad no existe tanto, aquí no está tan proliferado el mercado de publicaciones meramente digitales, está muy poco explotado. Y consideramos que la mayor calidad del nombre es que creemos que llama la atención porque lo comprobamos, mucha gente lo logró recordar fácilmente y además de eso permanece con la mente de las personas. Dividimos, como ustedes pudieron ver, nuestro sitio en varias secciones según los géneros y los tipos de artículos que abordamos. Entonces se crearon 8 secciones, ¿verdad?, iniciales, y esas son las que están hasta ahorita. La primera es omnipresencia, que fue como una idea, como una especie de editorial, así como decir quiénes somos, por qué estamos haciendo esto y todo eso, pues, o sea, como algo ya para explicar algo general acerca del sitio. Pero ombligo, que se supone que al principio iba a ser como una idea de tema central, como un equivalente al tema central, pero al final terminó perdiéndose dentro del montón de información que estaba dentro de la revista porque no teníamos un tema central. Cada uno de las secciones se puede decir que tomó cierta individualidad y que cada quien tiene cada uno tiene su importancia por su lado. Red, como el nombre lo dice, eran como entrevistas de perfil a personas que nosotros, que Atraco consideró como interesantes entrevistar, sea porque son artistas de la música, tal vez porque son artistas hacen pintura y todo eso. Entonces se entrevistaron a 2 personas en total, una pintora y una persona que está metida dentro del mundo de la música. Super Amigos fue otra sección que, como el nombre más o menos lo dice, fueron como columnas o más bien artículos de opinión de personas que quisieron colaborar con Atraco, pues que estaban de acuerdo con la línea editorial y entonces colaboraron y se les publicó su trabajo. O sea, eran a veces artículos escritos, a veces eran un texto gráfico, o sea, era de distintos. Lo que es más fue esta sección, salió como una idea de tomar esos conteos que usualmente se han puesto de moda, que usualmente hacen conteos de cosas bastante relevantes en el mundo, como que se las 10 montañas más grandes del mundo y todo eso, y tomarlo como otras cosas. O sea, lo que nosotros hicimos fue como meterlo en nuestro mundo. Entonces se hizo, por ejemplo, las 10 canciones más rayadas que pues, de las épocas pasadas y los 10 libros de autoayuda más leídos, por ejemplo. O sea, esas cosas que uno a veces se intenta preguntarse como que, ¿qué será lo que hace la gente? Pues así como,
cuáles son los 10 libros de autoayuda que más se leen, pues, y quiénes los leen. O sea, eso fue como la idea de esa sección. Bueno, sin trascendentalismo tal vez fue como una de las secciones más largas, porque implicaba usualmente dos cosas. Esta sección lo que intentaba hacer era como enlazar dos temas que tuvieran un tema bastante relevante, que tuviera tal vez como importancia no solamente nacional, sino global, y presentarlo de una manera que usualmente no se presenta. Entonces, por ejemplo, se habló de la nota roja y se escribió algo acerca de la nota roja, pero con el movimiento de traslación de la Tierra, pues, que son cosas, o sea, simplemente como para demostrar de que hay dos temas que se pueden relacionar muy bien y que usualmente no se hacen. Recomendados era una lista de enlaces que Atraco recomendaba, o sea, que fueran útiles, informativos, entretenidos, lo que fuera. O sea, eran simplemente enlaces interesantes para el estudiante de la revista. Y Última Hora fue una sección que salió también a última hora. Esta no existía al principio. Lo que se hizo fue como tomar distintas noticias que estaban ocurriendo en ese momento y comenzarlas a meter, porque nos dimos cuenta de que un medio digital no podía actualizarse cada 15 días, tenía que hacerse algo con mayor frecuencia, que tuviera como más continuidad. Entonces, por eso fue que nació esta sección. Bueno, en cuanto a la temática del estilo, tenemos que los temas que aborda la revista tienen en común el día a día y la visión personal de las personas que lo elaboraron, ¿verdad? Están relacionados con una realidad nacional urbana, pero muchas veces se salen de esa realidad nacional para llegar a algo más global. O sea, no necesariamente va dirigido a personas de Nicaragua específicamente, sino que se va a personas que simplemente tengan los mismos intereses que los que aparecen en la revista, la línea editorial de la revista. Empleamos nuestra opinión, bueno, eso ya lo decimos desde un punto de vista de nosotros, ¿verdad? Empleamos nuestra opinión nosotros y la gente que escribió para Atraco, porque eso es lo que define el estilo de la revista. O sea, sí son artículos de opinión y muchos de ellos, y utilizamos también género articulado como artículos de opinión que son reportajes, crónicas, editoriales, entrevistas de perfil, entre otros. En resumen, nuestra intención fue escribir y editar, sobre todo pues, con un poco de sentido del humor, que esto es algo que hace falta, creemos nosotros en muchas de las publicaciones, no solamente impresas, sino también digitales. Ahora, para poder, como les había mencionado anteriormente, para poder ver qué era lo que íbamos a presentar en Atraco, hicimos una encuesta previa. Se mandó un link con una encuesta a 400 personas, 400 direcciones nacionales, que fueron personas que tuvimos nosotros para que fueran tal vez como una especie de grupo meta, pero pues en ese momento eran 400 personas, solamente 73 contestaron la encuesta, que es más o menos alto para el número de personas que usualmente contestan la línea. Dentro de los principales hallazgos tenemos que estas personas se conectan entre 2 a 5 horas al día, pero la lectura de publicaciones está en lugar número 3 en su lista de prioridades, lo que tienen que hacer cuando navegan en la red. Luego, el tiempo que pasan conectados emplean de 10 a 30 minutos solamente para leer estas publicaciones. Eso es como algo general, pues, o sea, no es que eso fue lo que se descubrió. Los temas que más leen son cine, música, literatura y artes visuales. También es porque este grupo de 400 personas fueron personas que nosotros específicamente quisimos escoger y ponerlos, son personas usualmente líderes de opinión, artistas, periodistas, eran gente que nos interesaba, que leyera y que opinara acerca de lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Luego, encontramos algunas cosas relevantes, pues quienes se dedican al arte, la informática, la ingeniería, la arquitectura, los investigadores sociales, los docentes, los que se dedican a medios de comunicación, emplean más de 8 horas al día conectados a la red, y los que más leen sitios web especializados son los que trabajan en medios de comunicación. Después descubrimos que las características preferidas al leer en línea han sido, bueno, información rápida,
de nuevo que más interesaron a los grupos, sin importar la edad, fueron cine, música, noticias nacionales y literatura. Otros temas recurrentes, de todas las edades en general, fueron noticias internacionales, artes visuales, sexo y comunicación. Entonces, a partir de todos estos temas, de este grupo de gente que fueron, nos dimos cuenta porque la mayoría de los que leen cine especializados son gente que trabaja en medios de comunicación. A partir de estos resultados, establecimos las secciones y el estilo de atraco. Entonces, sobre los resultados de la validación del sitio, la parte o evaluación, pues más bien, de todo el sitio web, voy a comenzar con las estadísticas del sitio web. Primero, atraco apareció, ¿verdad? Ya sea como enlace, banner, una nota de prensa, lo que sea, en los siguientes medios. Wikipedia.org, que es pues, una enciclopedia de todo el mundo, que las personas pueden editar. Nosotros pusimos el enlace en la página de Nicaragua. En marcador.com como un banner, en bacanaldica.com como un banner. En esta página, la NIC de la Universidad de Texas fue agregada como un enlace. En web con una nota de prensa y el logotipo y eso. Y bueno, además nosotros nos pusimos a tratar de agregarlo en la mayoría de buscadores, ¿verdad? Que se pudieran y luego aparecía en Google al tirar no atraco, salía el primero, ahora sale el segundo. El primero es una película que se llama El Atraco Perfecto. Entonces, después de las visitas de atraco en atraco.org, según la estadística, ¿verdad? En el sitio, incrementaron a partir del mes de agosto. En este mes, una encuesta, de hecho teníamos el sitio en línea desde, creo que marzo, pero hasta en agosto metimos la encuesta. Y el mes de noviembre fue el mes que tenía más visitas, con 819. Aunque ahorita acabamos de ver, y en realidad el mes de enero el que tiene más visitas, pero no lo habíamos revisado hasta hace poco, tiene como 1000 visitas más o menos, únicas, ¿verdad? No es que la misma computadora que me parece. Y los meses con menos visitas fueron mayo y junio, con 12 visitas cada uno, que eso pues probablemente fuimos nosotros, ¿verdad? Definitivamente. La mayoría de los lectores de atraco.org entraron de manera directa, es decir, teclearon www.atraco.org y no entraron a través de otro sitio web o de otro link. Y el país del cual más se accedió al sitio fue Nicaragua. Se realizaron dos grupos focales. Estos grupos focales fueron en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UCA y ambos fueron a los estudiantes de la especialidad de prensa escrita. Escogimos este universo de grupos focales porque pensamos que podrían ser lectores con opiniones más informadas, más educadas respecto a lo que es el periodismo digital u otro tipo de temas. ¿Por qué? Porque han llevado pues, clases que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces fueron dos grupos, uno con el de taller de géneros de edición y el otro con el taller de géneros informativos. Los aspectos que hablábamos fueron tres: contenido, diseño, usabilidad. A continuación vamos a ver el contenido. Los aspectos negativos, digamos, del contenido fue una de las particularidades del sitio o algo de lo que nosotros queríamos hacer, que eran artículos de opinión. Eso a algunos de los estudiantes les pareció negativo o no les agradó, digamos, porque consideraron que si era algo periodístico tiene que ser noticias y hechos y cosas así, pues, del día a día y no cosas de opinión. Luego, los nombres de las secciones les parecieron también poco adecuados y ambiguos, probablemente porque los tratamos de hacer no tan obvios, ¿verdad? Pero entonces nosotros pues al final no sabemos si cambiarlo o si modificarlo un poco, o si dejarlo así. Y luego el lenguaje les pareció coloquial, claro y entendible, lo cual es algo, bueno, que nosotros pensamos que es positivo. Y los temas no fueron considerados como noticiosos, como dije previamente, lo cual les pareció aceptable, pues, por tratarse de una revista y no de un periódico u otro tipo de publicación o un boletín. El material fotográfico del sitio web fue considerado bueno, atractivo y artístico. En ese sentido, en la fotografía fue donde menos críticas tuvimos. Luego el diseño en general les pareció claro, limpio y bien estructurado. Y la imagen del diseño del lado izquierdo, que bueno, luego cambió, ahí sí, si lo vemos en línea es otra, pero esta fue la primera que pusimos. A veces
la calificaron como innecesaria, como que no entendían qué estaba haciendo ahí o por qué estaba esa foto ahí. Y los colores, algunos mencionaron que tal vez perturbaba la lectura, aunque bueno, el fondo es blanco, pero los colores de este lado mencionaron que tal vez le perturbaba la lectura. Y un elemento de diseño importante fueron los iconos de cada sección, en el cual hubieron opiniones opuestas, porque uno de los grupos dijo que estaban atractivos, que llamaban la atención, y otro de los grupos dijeron que, pues, que eran infantiles y poco serios, no les parecían para una revista. Luego la usabilidad. En la usabilidad calificaron a Atraco como fácil, sobre todo porque desde cada página web se podía ver el menú principal y podía volver a inicio, ¿no? desde cada página del sitio. Aunque en lo que sí no estuvieron, digamos, de acuerdo fue con que los textos venían, ¿verdad?, de una forma bastante vertical. Entonces consideraron que el espacio en blanco que quedaba al lado derecho de la pantalla, que yo creo que lo deberíamos de ver. Y que no tuvieron, pues, muchos mayores problemas en qué sé yo, en leerlo o en entender cualquier icono. Lo único sí fue lo del guest, que fue algo que ustedes no lo vieron porque, bueno, ustedes no lo vieron porque lo eliminamos luego, pero al inicio había un guest. Y fue uno de los temas más debatidos porque algunos de los iconos que habían en el guest no tenían el texto, o sea, no decían atrás o adelante o vuelta al sitio o de vuelta atrás. Entonces eso, pues, como que no entendían rápidamente qué hacer con esos iconos o cómo regresar, lo cual fue una crítica. Y además surgieron una sección aparte por las ediciones anteriores, porque ya hicimos el grupo focal donde ya teníamos dos ediciones. Bueno, con las conclusiones de la experiencia en general. Bueno, la evidente existencia de un público nacional y extranjero, pero lo que más nos importó fue digamos, no que lo que más nos importó, pero lo que más alto tuvimos fue el público nacional dispuesto a leer medios en internet, no necesariamente respaldado por un recurso impreso o audiovisual. Bueno, esto lo comprobamos con la alta cantidad de lectores que tuvimos en Atraco. En el grupo focal encontramos un público alfabetizado del recurso web. ¿Por qué? Porque apreciaron elementos como los menús, como la ubicación de los menús, como la limpieza del sitio, y apreciaron también la facilidad de navegar y la longitud de los textos, pues que no eran textos largos, sino que eran cortos y los podían, pues les daba tiempo y les daban ganas de leerlo, tal vez en un momento rápido, ¿no? También nuestro público meta está definido como jóvenes y adultos que actualmente consumieran medios similares a Atraco. No obstante, debemos conocerlo mejor en caso de continuar. ¿Por qué? Porque pensamos que tal vez necesitamos mejores métodos de retroalimentación con los lectores, además del correo electrónico, para poder conocer un poco los lectores y los potenciales lectores y así variar temas y incluir sugerencias que ofrezcan, ¿no? Luego intentamos ofrecer contenido, como habíamos dicho, que no solamente sea para el nivel local, sino global, porque esa es la idea, para estar publicando en línea no solo te van a leer de personas de ubicación geográfica, sino de cualquier país te pueden leer. Entonces nos basamos en la premisa de que escribir para web te lo define la identidad y no las localidades, o sea, algo físico. Este tipo de publicación, bueno, difundimos
a través de diversos medios, es decir, la publicidad, promoción en diversos medios, desde impreso hasta, bueno, digitales, papeletas, boca a boca, de todo. Entonces nos dimos cuenta que lo más efectivo pensamos, ¿verdad?, las papeletas, la publicidad boca a boca y algunas notas de prensa en sitios similares, porque la mayoría de gente, como ya he dicho, entró directamente al DACO y no necesariamente desde otro sitio, ¿no? Sobre la edición y la actualización en línea, bueno, nos enfrentamos a un concepto de edición diferente que los medios impresos, obviamente sea en el sitio web, y ahí fue que entra lo que había mencionado Consuelo de la sección que agregamos esta de última hora y esta sección de enlaces, que eran actualizaciones más frecuentes en vez de actualizaciones quincenales, lo cual consideramos que podríamos incluso agregar otra sección para continuar, para actualizarse, digamos, más continuamente. Y bueno, publicar en línea es más barato, pero también se necesita conocimiento técnico y tener contactos en otros medios digitales para poder captar lectores con ellos mismos. Ahora, sobre el mercado de lectores web, aquí en Nicaragua y consumidores, ¿verdad?, no ha sido estudiado a profundidad. Es decir, cada medio sí sabe quién lee y qué tantas personas lee, y sí hay estadísticas, pero no hay estadísticas oficiales como con los medios, no oficiales pues, pero más, qué sé yo, así como lo que tiene la prensa, los medios de prensa, los medios de televisión o de radio, ¿no? Y esto hace, ¿verdad?, que este tipo de medios tampoco tengan igual presencia económica y social que los otros medios. Entonces, por eso es que se dice que no hay un mercado de lectores bastante reducido. Bueno, las recomendaciones son básicamente lo de la comunicación usuario-medio. Necesitamos mejores formas de retroalimentación. Hay que actualizar el sitio con mayor frecuencia. Los nombres de las secciones, habíamos dicho que no sabíamos si modificarlo un poco, dejarlo así, porque puede pasar otra cosa, puede pasar que luego ya los lectores ya estén acostumbrados a ese nombre y simplemente ya no importa que sea ambiguo o no, pero ya saben qué significa, ya porque ya lo leen bastante. Luego agregar correo electrónico de autores, o sea, debajo de cada autor poner su correo, y esto lo dijeron en el un enlace para volver al inicio, pues al inicio del artículo y al final de cada página. Un poco sobre los logros que consideramos que alcanzamos. Bueno, la alta cantidad de lectores, la retroalimentación de algunos lectores a través de correo electrónico que lo anexamos a la bibliografía. Empleamos varias formas de publicidad y promoción, desde publicaciones en prensa escrita hasta publicaciones digitales y papeletas, etc. Un contenido atractivo y sobre todo variado de contenido. Contactos establecidos con otros sitios web nicaragüenses y la comprobación, bueno, digamos que ya se sabe que hay un potencial para publicaciones digitales afirmado por otros medios, lo cual nosotros pues lo comprobamos a través de esta revista. Y logramos un sitio fácil de navegar y amigable. Al mismo tiempo hablamos del sitio web de múltiples formas, como los grupos focales, bueno, los correos electrónicos eran parte de evaluación, la estadística del sitio, y al comienzo intentamos hacer ese riesgo, que luego se quitó, primero porque entraba bastante correo basura y segundo porque pues, hubieron